Millones creen en los milagros. Tú también puedes ver uno hoy. Quédate hasta el final. El viento soplaba suave entre las montañas del norte de Argentina, acariciando las piedras antiguas como si guardaran secretos de otro tiempo. Allí, en un pequeño caserío escondido entre valles y nubes bajas, vivía Mateo, un niño de 11 años con ojos enormes y un alma curiosa que parecía escuchar la voz del viento. Vestía un ponchito de lana rústica, ya gastado, y caminaba siempre descalzo sobre la tierra fría. Aquella tarde, el sol pintaba el cielo de tonos dorados, mientras Mateo subía por un sendero pedregoso con su perro Chasca, buscando aventuras. ¿A dónde vamos hoy, Chasca?, susurró, como si el animal pudiera responderle. De repente, algo extraño llamó su atención. A lo lejos, junto a un viejo algarrobo, vio a un anciano sentado en una piedra. Era delgado, encorvado, con una manta color tierra sobre los hombros y un rosario de madera colgando en el pecho. Su mirada, profunda como el horizonte, parecía perdida entre recuerdos. Mateo se acercó con cautela, el corazón latiendo como un tambor. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó en voz baja. El anciano levantó la cabeza con esfuerzo. Tenía la barba gris, los ojos cansados, pero en ellos brillaba una luz suave, como si guardaran historias que nadie más conocía. «Estoy algo perdido, hijo. No sé si mis fuerzas alcanzan para regresar a casa», murmuró con voz temblorosa. Mateo, movido por una compasión instintiva, extendió su mano. «No se preocupe, yo conozco estos caminos. Lo llevaré. Me llamo Mateo. ¿Y usted?» «Me llaman Don Eliseo», respondió el anciano con una débil sonrisa. Mientras se ponían de pie, un rayo de luz atravesó las nubes e iluminó por un instante su rostro. Mateo sintió un escalofrío inexplicable, como si aquel encuentro no fuera casualidad. Sin pensarlo más, comenzó a guiarlo por el sendero, sin saber que esa tarde marcaría el inicio de una aventura que cambiaría su vida para siempre. El camino hacia las montañas se volvía cada vez más estrecho, cubierto de piedras húmedas y raíces que parecían atrapar los pies. Chasca, el perro, corría adelante como si marcara el camino, olfateando cada rincón. Don Eliseo caminaba con dificultad, apoyándose en un bastón de madera rústica. «¿Vives por aquí, muchacho?», preguntó con la voz quebrada por los años. «Sí, mi casa está en el valle, pero nunca lo había visto antes», respondió Mateo, curioso. El anciano sonrió con cierta tristeza. «Porque mi hogar no está donde todos miran, está un poco más allá, donde las montañas guardan secretos». Mateo no entendía del todo sus palabras, pero algo en ellas le causaba una mezcla de temor y fascinación. El cielo comenzaba a teñirse de naranjas y violetas, y el eco del viento en las rocas sonaba como un suspiro antiguo. Cuando por fin llegaron a la cabaña de Don Eliseo, Mateo se detuvo sorprendido. Era una pequeña construcción de piedra y techo de paja, cubierta de hiedra y musgo, como si hubiera crecido desde la montaña misma. En la puerta de madera, gastada por el tiempo, colgaba una cruz tallada a mano. «Este es mi lugar», dijo el anciano, girando lentamente la llave de hierro. «Gracias por ayudarme, niño». Mateo miró la cabaña con los ojos abiertos de par en par. Sentía que algo sagrado habitaba allí. «¿Puedo entrar un momento? Quiero ver si necesita algo más», se atrevió a preguntar. Don Eliseo lo observó en silencio, como si midiera su alma, y finalmente asintió. «Entra, Mateo, porque algunas puertas se abren solo una vez». El niño respiró hondo, dio un paso adentro y el aire cambió. Un olor a incienso y madera vieja llenó el ambiente, como si cada rincón guardara un susurro del cielo. Dentro de la cabaña, la luz era tenue,
Solo una lámpara de aceite parpadeaba sobre una mesa de madera, iluminando tapices viejos colgados en las paredes. Había símbolos tallados en piedra, figuras de sol y luna, y un pequeño altar con una vela encendida junto a un rosario desgastado. Mateo caminó despacio, como si temiera romper el silencio. «Este lugar se siente distinto», murmuró. Don Eliseo lo miró con una mezcla de nostalgia y misterio. «Aquí guardo los recuerdos de los que vinieron antes que yo», dijo, acariciando la cruz de madera sobre el altar. «Hay cosas que no todos están listos para ver, pero tus ojos, niño, parecen buscar algo más que aventuras». Mateo, con el corazón latiendo fuerte, solo pudo asentir. En una esquina de la habitación, Mateo notó un cofre grande de madera oscura, adornado con grabados de soles y estrellas. «¿Qué hay ahí?», preguntó casi en un susurro. Don Eliseo suspiró, se acercó al cofre y apoyó una mano sobre la tapa. «Esto no es un tesoro como los de los cuentos. Aquí dentro hay algo que ha pasado de generación en generación, un legado que solo se revela a quienes están dispuestos a escuchar al cielo». Mateo se quedó en silencio, sintiendo una extraña mezcla de temor y curiosidad. El anciano se sentó en una silla vieja y le hizo una seña para acercarse. «Ven, Mateo, quiero contarte una historia, pero escucha bien, porque lo que vas a oír podría cambiar el camino de tu vida». Mateo se sentó frente al anciano, con los ojos brillando por la emoción. Don Eliseo tomó un sorbo de mate caliente, como si necesitara valor para empezar. «Hace muchos años, mi abuelo me habló de un tesoro escondido en estas montañas», dijo con voz profunda. «Pero no era un tesoro de oro ni de plata, era algo mucho más valioso, un conocimiento sagrado que podía cambiar el destino de quienes lo encontraran». El niño frunció el ceño intrigado. «¿Un tesoro que no se puede tocar?». Don Eliseo sonrió. «Se puede tocar con el alma, Mateo, y eso es más difícil que tocarlo con las manos». El anciano acarició el rosario colgado en su pecho y añadió: «Para hallarlo debes tener fe, porque sin fe los ojos no ven nada, aunque el tesoro esté delante de ellos». El anciano abrió el cofre lentamente y un suave resplandor iluminó el rostro de Mateo. Dentro no había monedas ni joyas, sino un tejido antiguo, bordado con hilos dorados que formaban símbolos extraños. «Este es el mapa», explicó don Eliseo. «No muestra caminos, muestra señales». Mateo lo tocó con cuidado, sintiendo que los hilos parecían cálidos al contacto, como si estuvieran vivos. «¿Y qué tengo que hacer?». «Seguirlo», respondió el anciano con una mirada que mezclaba esperanza y advertencia. «Pero debes saber que este viaje no es para cualquiera. Es un camino donde solo los corazones limpios logran avanzar». Mateo tragó saliva. Algo dentro de él ardía de emoción y miedo al mismo tiempo. «Yo quiero intentarlo», murmuró. Don Eliseo cerró el cofre con lentitud, como si sellara un pacto invisible. «Mañana, al amanecer, el mapa te mostrará el primer signo», dijo. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no retrocedió. «¿Y si me pierdo?», preguntó con voz temblorosa. «Si te pierdes, escucha al viento», respondió el anciano. «Dios siempre habla, hijo, pero en silencio». La lámpara de aceite parpadeó como si confirmara aquellas palabras. Chasca, el perro, se acercó al niño y apoyó la cabeza en su regazo, como si entendiera que una nueva aventura comenzaría pronto. Mateo acarició su pelaje, pensando que tal vez aquel viaje era más grande que él mismo. Cuando la noche cubrió las montañas con un manto azul oscuro, don Eliseo le ofreció una manta gruesa para dormir. «Descansa, Mateo. Mañana necesitarás toda tu fuerza», dijo con suavidad. El niño se acomodó cerca del fuego apagado,
mirando cómo el humo del incienso se elevaba en espirales, como si llevara sus pensamientos al cielo. «Diosito, si estás ahí, cuida mis pasos», susurró antes de cerrar los ojos. En sueños, vio luces doradas entre las montañas y una voz profunda que le decía: «No temas, donde hay fe, hay camino». Al despertar, al alba, supo que nada volvería a ser igual. El amanecer pintó las montañas de tonos naranjas y dorados, como si el cielo bendijera cada piedra del sendero. Mateo despertó con el corazón acelerado, aún recordando la voz de su sueño. Don Eliseo ya estaba de pie, sosteniendo el rosario entre las manos y murmurando una oración. «Hoy es el día, hijo», dijo con una sonrisa tranquila. Mateo se levantó, frotándose los ojos, mientras Chasca agitaba la cola impaciente. El anciano le entregó el tejido antiguo, señalando los símbolos bordados. «Sigue el hilo del sol. Te llevará hacia el río y de allí al árbol de piedra». Mateo lo sostuvo con reverencia, como si aquel mapa llevara algo más que un destino. «¿Vendrás conmigo?», preguntó. Don Eliseo negó con la cabeza. «Este es tu camino, muchacho, pero no estarás solo». Mateo salió de la cabaña con la mochila ligera, el tejido cuidadosamente guardado y Chasca caminando a su lado. El aire fresco de la mañana olía a tierra húmeda y a promesa. Mientras descendía por el sendero, el niño sintió un nudo en el estómago, mezcla de nerviosismo y fe. Al llegar al primer cruce, abrió el tejido. Los bordados parecían moverse con la luz del sol, mostrando una dirección clara hacia un arroyo que serpenteaba entre piedras blancas. Mateo respiró hondo. «Vamos, Chasca, no tenemos miedo», dijo con firmeza. Mientras caminaban, las nubes se abrieron dejando un rayo de luz sobre ellos, y en ese instante el niño sintió algo extraño, como si el cielo lo estuviera guiando. El arroyo cantaba con un murmullo suave, como si quisiera contar historias antiguas. Mateo se agachó, bebió un sorbo de agua fresca y miró alrededor. «¿Y ahora?», murmuró, desenrollando el tejido. Un símbolo de sol marcaba una piedra grande en medio del cauce. Con cuidado, cruzó el agua con Chasca siguiéndolo, las patas del perro chapoteando en el silencio del amanecer. Al llegar a la piedra, Mateo notó que tenía grabadas figuras circulares, gastadas por el tiempo. «Este debe ser el árbol de piedra», dijo, recordando las palabras de don Eliseo. Colocó sus manos sobre la superficie fría y un escalofrío le recorrió la espalda. Era como si esa piedra guardara algo vivo, algo que lo observaba. Un brillo inesperado surgió entre las grietas de la piedra, como si respondiera al contacto del niño. Mateo retrocedió un paso sorprendido, pero algo dentro de él le susurraba que no debía temer. Con la respiración agitada, apoyó ambas manos de nuevo. De pronto, la piedra se movió con un leve crujido, revelando una abertura oscura debajo. «Chasca, creo que encontramos algo», dijo en voz baja, mientras el perro lo miraba con ojos atentos. El aire que salía del interior era frío y denso, como si llevara siglos sin tocar la luz. Mateo dudó un momento, pero luego, con un nudo en la garganta, dio el primer paso hacia esa oscuridad. La abertura conducía a una escalera tallada en piedra que descendía hacia el corazón de la montaña. Cada paso crujía bajo el peso del niño, como si despertara ecos de otro tiempo. Chasca bajaba junto a él, con las orejas erguidas, olfateando el aire húmedo. Mateo sostenía el tejido entre las manos, que brillaba tenuemente como si le marcara el camino. «Esto no es un lugar común», pensó, sintiendo cómo el pecho le latía con fuerza. Las paredes del pasadizo estaban cubiertas de símbolos grabados, figuras de soles, lunas y animales que parecían vigilarlo en silencio. «¿Será esto un lugar sagrado?»,
murmuró. De pronto, una corriente de aire frío apagó el aliento de su boca, pero no su determinación. Al final de la escalera se abrió una caverna enorme iluminada por cristales que emanaban una luz dorada. Mateo se quedó boquiabierto. Era como entrar en un mundo escondido, donde cada piedra parecía respirar. En el centro de la cueva, un pedestal de roca sostenía un objeto cubierto por un paño viejo. Se acercó lentamente, escuchando el eco de sus propios pasos. Con las manos temblorosas, retiró el paño y descubrió una caja de madera tallada con figuras de cóndores y soles radiantes. El niño sintió que el aire se llenaba de una energía misteriosa. ¿Será este el tesoro al que hablaba don Eliseo?, se preguntó con los ojos muy abiertos. Mateo acarició la tapa de la caja, notando los relieves ásperos bajo sus dedos. Había algo en esos grabados que parecía contar una historia. Un sol rodeado de caminos, un hombre sosteniendo una cruz y montañas que se alzaban como guardianes eternos. Chaska gimió suavemente, como si percibiera algo invisible. «Tranquilo, amigo», murmuró Mateo, tratando de calmarse él mismo. Con un suspiro profundo, levantó la tapa. En lugar de oro o joyas, encontró un cuaderno muy antiguo, con páginas amarillentas y letras dibujadas con tinta oscura. Al tocarlo, un escalofrío recorrió su espalda. Era como si aquel libro hubiera estado esperando sus manos. Abrió el cuaderno con cuidado. Las primeras páginas contenían dibujos de las montañas, mapas misteriosos y frases en un idioma que no comprendía. Pero en medio de aquellas palabras, un símbolo de sol idéntico al del tejido parecía señalar un destino. Esto no es casualidad, pensó en voz alta. De pronto, un ruido sordo resonó en el fondo de la cueva. Mateo giró bruscamente la cabeza. Entre las sombras, una figura oscura apareció, alta y envuelta en una capa negra. Sus ojos brillaban como brasas encendidas. ¿Quién está ahí?, preguntó el niño, con el corazón golpeando en su pecho. La figura dio un paso adelante y el sonido de su bastón metálico retumbó como un eco antiguo. «No deberías haber abierto esa caja, niño», dijo con una voz grave y profunda, como si viniera desde el fondo de la tierra. Mateo retrocedió instintivamente, abrazando el cuaderno contra su pecho. Chaska gruñó con el pelo erizado, protegiendo a su dueño. «¿Quién es usted?», preguntó Mateo, tratando de ocultar el temblor en su voz. El hombre encapuchado levantó la cabeza y dejó ver parte de su rostro arrugado y sus ojos, que brillaban con un rojo extraño. «Soy el guardián de lo que intentas descubrir, y no todos son dignos de conocer la verdad». Mateo tragó saliva, sintiendo que las piernas le temblaban, pero no dio un paso atrás. «Yo solo quiero entender por qué don Eliseo me confió este mapa», dijo con valentía, aunque su voz sonaba frágil. El guardián lo observó en silencio, como si sus ojos pudieran ver dentro de su corazón. «Tu pureza es lo único que te mantiene aquí», respondió el hombre, acercándose lentamente. «Pero debes saber que cada paso hacia el tesoro es también una prueba, y muchos han fallado». Mateo apretó el cuaderno entre las manos, mientras Chaska se colocaba frente a él, dispuesto a protegerlo. «No voy a rendirme», murmuró. El guardián inclinó ligeramente la cabeza, como si midiera el coraje del niño. «Si continúas, no habrá vuelta atrás», dijo con voz ronca, cada palabra resonando en las paredes de la cueva. Mateo sintió un escalofrío, pero también una fuerza extraña en su pecho, como si la fe lo empujara hacia adelante. «Dios me trajo hasta aquí, y no me voy a detener», respondió, sorprendido de su propia valentía. Un destello de luz, proveniente de los cristales, iluminó por un instante el rostro del hombre encapuchado.
Entonces sigue, pero recuerda, el verdadero tesoro no se encuentra con los ojos, sino con el corazón, murmuró antes de dar media vuelta y desvanecerse en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. Mateo quedó inmóvil unos segundos, intentando comprender lo que acababa de suceder. Su respiración era agitada y las manos le sudaban, pero algo dentro de él ardía como una llama. ¿Escuchaste eso, Chaska? El tesoro está aquí, en el corazón, dijo acariciando al perro para calmarse. Se arrodilló frente al pedestal, abrió nuevamente el cuaderno y vio que en la página siguiente había un dibujo de una puerta de piedra con un símbolo de sol en el centro. Debajo, una frase escrita en tinta oscura decía: «Quien se atreva a entregar su miedo, abrirá el camino». Mateo apretó los labios y se levantó decidido. «Vamos, amigo, tenemos que encontrar esa puerta». Mateo avanzó con el cuaderno en mano, siguiendo los dibujos que parecían cobrar vida con cada paso. El resplandor de los cristales lo guiaba entre pasillos angostos y húmedos, mientras Chaska olfateaba el aire con inquietud. «Debe estar cerca», murmuró, recordando las palabras del guardián. De pronto, el niño se detuvo frente a una pared de piedra distinta a las demás. Lisa, con un sol tallado en el centro. Era idéntica a la imagen del cuaderno. «Aquí es», dijo en voz baja. Colocó la palma sobre el símbolo, pero la puerta no se movió. Cerró los ojos, respiró hondo y susurró: «No tengo miedo». Entonces, una luz dorada se encendió en el grabado y un sonido profundo hizo temblar el suelo. La pared se abrió lentamente, revelando un pasadizo iluminado por un brillo cálido, como si el sol hubiera quedado atrapado ahí dentro. Mateo entró despacio, con Chaska pegado a su pierna. El aire era más liviano, casi sagrado. En el centro de la cámara había una mesa de piedra, y sobre ella reposaba una figura tallada en oro viejo, rodeada de flores, secas y velas apagadas. El niño se acercó con pasos cortos y un nudo en la garganta. «¿Será esto?», preguntó, pero no terminó la frase. Cuando tocó la figura, un calor suave le recorrió las manos y sintió algo indescriptible, una paz profunda, como si todo su miedo hubiera desaparecido. Mateo sintió que la figura dorada latía suavemente en sus manos, como un corazón vivo. Cerró los ojos y escuchó un murmullo, no con sus oídos, sino dentro de su alma. «La fe que persiste abre las puertas del cielo». El niño, conmovido, dejó que las lágrimas rodaran por su rostro. ¿Es esto lo que buscaba don Eliseo?, se preguntó, acariciando la figura con respeto. Chaska, sentado junto a él, lo miraba en silencio, como si entendiera que algo sagrado estaba ocurriendo. En ese momento, Mateo se arrodilló sobre el suelo frío y dijo en voz baja: «Gracias, Dios, porque aunque soy pequeño, me dejaste ver tu luz». Un resplandor llenó la cámara, bañando las paredes de un dorado intenso. Las velas apagadas se encendieron por sí solas, iluminando cada rincón, como si el lugar celebrara aquel momento. Mateo sintió una fuerza dulce recorrer su cuerpo, una certeza de que no estaba solo. Recordó las palabras de don Eliseo: «El verdadero tesoro no es el oro, es lo que cambia el corazón». Y en ese instante lo entendió todo. No era el objeto lo que importaba, sino el mensaje que llevaba. Se levantó, tomó el cuaderno y la figura, y con una sonrisa leve susurró: «Chaska, debemos llevar esto a casa, para que todos sepan que la fe es más fuerte que cualquier sombra». Mateo subió por el pasadizo, con el corazón latiendo como un tambor de alegría. El sol de la tarde se filtraba por la entrada de la cueva, tiñendo su rostro con un brillo cálido. Chaska corría delante, ladrando como si celebrara la victoria.
Al salir, el niño respiró hondo el aire fresco de las montañas, sintiendo que el mundo parecía distinto, más vivo, más luminoso. De regreso en el sendero, apretó el cuaderno contra su pecho. Don Eliseo tenía razón. Esto no es para mí solamente, murmuró con una determinación que no conocía antes. Cada paso hacia la cabaña era una promesa, compartir la luz que acababa de descubrir. Cuando llegó, don Eliseo lo esperaba en la puerta, apoyado en su bastón. Sus ojos brillaban como si supiera todo lo que había ocurrido. «Lo encontraste, ¿verdad?», dijo con una sonrisa que mezclaba orgullo y paz. Mateo asintió, mostrando la figura dorada. «No es un tesoro, es un mensaje de fe», respondió con voz firme. El anciano colocó su mano sobre el hombro del niño. «Y ahora, Mateo, tú eres su guardián. Recuerda, los milagros no se gritan, se viven». El niño miró al cielo, agradecido. Si tú también crees que Dios habla a través de los pequeños milagros, suscríbete y comparte esta historia. Nos encanta saber de dónde nos escuchas. Cuéntanos en los comentarios, porque tu fe también ilumina corazones.